El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Presten atención porque la iglesia es precisamente para eso, para aprender a no ofender a Dios. Para eso es la iglesia, para que el pueblo sea enseñado a no ofender a Dios. Juan capítulo 20, del verso 30 adelante. Estaba hablando el apóstol Juan y dijo: y muchas otras señales, otras muestras de poder hizo también Jesús en presencia, en delante de sus discípulos. Esas otras cosas que hizo no están escritas, no están registradas en este libro, está hablando de la Biblia. Pero estas que se han escrito son precisamente para que crean y entiendan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. O sea que Jesús vino a cumplir un propósito eterno, pero muchos no conocen nada de Él ni la clase de persona que era. No es lo mismo escuchar hablar de alguien famoso que conocer a esa persona. No es lo mismo. No es lo mismo conocer a una persona y desarrollar cierto grado de amistad. Y en el mundo hay muchas personas famosas, algunas son conocidas en sus propias comunidades, en sus propios pueblos, ciudad o nación, y otras son conocidas en el mundo entero. Pero el hecho de conocer o de saber el nombre de algún famoso no significa que en realidad se conozca a esa persona. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús vivió en la tierra. En todo el mundo, en el mundo entero se habla de Él. Y sin embargo, muchos no conocen lo más mínimo de Él. Algunos piensan que fue un hombre bueno, otros que fue un gran maestro, otros que fue un profeta. Por eso es necesario que conozcamos la verdad de Él, porque conocer a Él y al Padre es la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese, nosotros pensamos que vivir eternamente es la vida eterna. Pero la vida eterna es el conocimiento de Dios el Padre y el conocimiento de Dios el Hijo. Y debemos aprender lo que enseña la Biblia acerca de Él. No se sabe por qué Juan no escribió otras cosas, otras señales, otros registros, otras crónicas, si Él lo vio todo prácticamente. Fue testigo ocular de muchas maravillas, pero por alguna razón no escribió más. Y lo que Él escribió es fidedigno, quiere decir es cierto e irrefutable. ¿Por qué? Porque era parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Muchos años después de que se escribieron los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, Juan escribió el evangelio que lleva su nombre. ¿Para qué lo escribió? Para refutar las falsas doctrinas de que Jesús era humano, mostrando que Jesús era verdaderamente Dios hecho carne. Por eso eligió cuidadosamente lo que iba a registrar acerca de que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo,
mostrando a través de sus milagros, de sus señales y la adoración que recibió, mostrándolo como Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús es la figura central, tanto en el Nuevo Testamento como en la historia de la humanidad. Él nació, vivió entre los hombres y Él fue quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Habló acerca de su origen, de su naturaleza, de su misión y de sus enseñanzas. Y Jesús mismo un día preguntó a sus discípulos qué pensaban acerca de Él. Mateo 22, del 42 adelante. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿qué les parece? ¿Qué entienden? ¿Qué opinan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: es hijo de David. Y él les dijo: entonces, si es hijo de David, ¿por qué David, movido por el Espíritu, lo llama Señor? Porque David fue quien expresó estas palabras: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, hasta que someta a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le pudo responder. Pero desde aquel día nadie osó, intentó, se arriesgó a preguntarle más. Entonces, ¿quién es este hombre llamado Jesús? La gente tiene diferentes opiniones acerca de Jesús. Por ejemplo, los fariseos de su tiempo lo consideraban uno de los profetas. Herodes pensaba que era Juan Bautista que había resucitado. El centurión, ese centurión que estaba al pie de la cruz, dijo: verdaderamente este es hijo de Dios. Pedro, por revelación, dijo que Jesús era el Cristo de Dios. Los intelectuales, los masones, lo reconocen como el gran maestro. Los espíritas lo llaman el gran medium. Los marxistas lo llaman el primer revolucionario. Y los seguidores de extraterrestres lo describen como un piloto maestro. Pero vos, ¿qué pensás? Porque dependiendo de lo que pienses o que sepas quién es Él, va a ser tu fe y va a ser tu conducta. Si no sabes quién es Él, no lo vas a respetar. No vas a desarrollar temor de Dios. Vas a hacer lo que quieras porque piensas que Él no te ve. Pero si sabes quién es Él, entonces vas a desarrollar temor de Dios y vas a saber que Él es Dios y escudriña la mente y el corazón. Además, es el único camino al cielo. La gente normalmente dice: a mí me encanta que me hablen de Dios. No importa quién sea, total, todos los caminos conducen a Dios. ¿Es cierto? La Escritura dice que Jesús dijo: yo soy el camino. O sea que el único camino que conduce al Padre tiene un nombre, se llama Jesucristo. Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque en el principio estaba con Dios, era Dios, dice el Evangelio de Juan. Es la tercera persona de la Trinidad divina. Es la única verdad de Dios.
y es la única fuente de vida. Él nos va a juzgar según su evangelio, lo hubiéramos leído o no. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. Así que es importante la respuesta que des acerca de Jesús. El apóstol Juan mostró el odio que tenían los dirigentes religiosos contra Jesús, porque Jesús decía que Él era igual al Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Por eso fue que planearon su muerte. Uno de los motivos, de las causas por las cuales mataron a Jesús, fue porque decía que Él era igual al Padre. Pero lo que Él decía era verdad. Lo demostró con su sacrificio perfecto por el pecado y resucitando al tercer día después de su muerte. Hay personas con capacidad de liderazgo, es decir, que tienen la habilidad de conducir personas en una dirección o en una meta. Si alguien no puede llamar la atención de otro, no es un verdadero líder. John Maxwell dice que si una persona está caminando y hay personas, otras que le siguen, verdaderamente esa persona es un líder. Pero si esa persona está caminando y nadie le sigue, solamente se está dando un paseo, no es un líder. El apóstol Juan sí fue un verdadero líder. Escribió su evangelio con el conocimiento que tenía de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que la gente pudiera creer que Jesús era el Cristo. Y por inspiración del Espíritu de Dios, eligió el tipo de personas a quienes iba a dirigir su evangelio y a ellos les escribió verdades profundas. Una de las verdades es que les habla a sus oyentes de la relación de Jesús con Dios el Padre. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30, adelante. Mire el detalle de lo que escribió Juan. Estas son palabras de Jesús, quizás la tenga en su Biblia con rojo, y dice así: yo y el Padre somos uno, una unidad indivisible. Y dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlos. Y Jesús les preguntó, muchas buenas obras les he mostrado, les he manifestado, les he descubierto de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Me quieren lapidar? ¿Me quieren matar? Respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual, semejante, unido a Dios. Verso 34. Respondió Jesús, ¿no está escrito en la ley de ustedes que yo dije, dioses son ustedes? Si llamo dioses a aquellos a quienes dirigió la palabra de Dios y la Escritura, no se puede anular. Y a quien el Padre santificó, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ustedes dicen que estoy blasfemando porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago. Para que conozcan, para que entiendan que el Padre está en mí y yo estoy vivo, existo en el Padre. Otra vez dice,
procuraron, trataron de prenderlo, pero él se escapó de sus manos. 2. ¿Qué más escribió Juan? Les dijo que Cristo existió con Dios antes de la creación del mundo. O sea que Cristo no existió cuando nació en Navidad. Él existió antes de la fundación del mundo, mostrando de esa manera la preexistencia de Cristo. Quiere decir existencia anterior, mostrando su anterioridad. Lo escribió Juan porque Jesús lo dijo. Mire lo que dijo Jesús, Juan 6:38. Entonces, porque he descendido del cielo. ¿De dónde era Jesús? Era originario del cielo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá. Está hablando de un pueblo. De ti saldrá el que será Señor en Israel. Y aquí viene la revelación. Sus orígenes, sus inicios son, ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo son uno y siempre existieron. ¿Quién lo entiende? Nadie, pero es una verdad. El Señor Jesucristo era uno, una unidad. Otra vez, indiviso, quiere decir que no se puede dividir, indivisible con el Padre. En realidad era la imagen, el retrato de Dios, toda su grandeza, toda su majestad, más el resplandor de su gloria estaba en él y vino a nuestro mundo. ¿Quién escribió esas cosas? Juan. Tercer cosa que escribió Juan. Escribió acerca de Cristo antes de que naciera en Belén. Juan 1:1. En el principio, en el inicio, en los comienzos ya existía, preexistía el Verbo. Y el Verbo estaba, habitaba, vivía con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y quién era el Verbo? Cristo. 1:14. Y el Verbo que existía desde el principio se hizo carne, carne humana, y habitó, vivió, anduvo entre nosotros, lleno, colmado, quiere decir de gracia y de verdad, y vimos su gloria, su perfección, gloria que como Hijo único recibió ¿de quién? Del Padre. Entonces, la palabra griega traducida como verbo significa el pensamiento de Dios expresado. Cristo es el pensamiento de Dios. Cristo es la semejanza visible de Dios. Al Padre nadie lo ha visto. Al Espíritu Santo tampoco. Pero Cristo era la expresión visible de Dios. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el Dios que no vemos visiblemente, pero Cristo es el primogénito, el heredero de toda la creación. Colosenses 1:18 ahí mismo dice, Él es la cabeza. Cuando decimos cabeza, ¿en qué piensa? En cabeza, ¿no es cierto? Pero la cabeza había sido la mente, la inteligencia del cuerpo. Él es la cabeza, la mente, la inteligencia del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el inicio, el primogénito de los muertos. ¿Para qué? Para que en todo
tenga la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? La distinción. En todo Él se distinga. Porque fue por la propia decisión de Dios que el Hijo tenga en sí mismo la completa naturaleza de Dios. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre. Todas estas cosas sucedieron por cuanto agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Así que no hay que vivir ansioso acerca de la divinidad de Cristo, porque leyendo la Biblia vamos a descubrir la identidad y la unidad entre el Padre y el Hijo. A veces se hace difícil distinguir quién habla, si habla el Hijo o habla el Padre, pero sí estamos seguros que nuestro Dios es uno. Entonces este verbo que creó todas las cosas no era otro que Cristo y cooperó con el Padre en el trabajo de la creación. Su nacimiento fue sobrenatural y se la conoce como la encarnación. Cristo no era un nuevo ser, sino que apareció en forma humana como un milagro y nació en del vientre de una jovencita. Todo esto es muy grande cuando nos damos cuenta de que la intención de Dios desde la eternidad era venir a este mundo. ¿Se da cuenta? No se le ocurrió a Dios. Fue su deseo venir a este mundo. No fue porque cayó el hombre en pecado que él dijo, bueno, no me queda más que ir al mundo. No, fue su deseo de él venir al mundo. Su intención desde la eternidad. Por eso es que el ángel le dijo a María que el nombre del bebé sería ¿cuál? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este Dios con nosotros, Emmanuel, un ser venía por el propósito o con el propósito de pagar el precio de nuestros pecados. O sea que el precio por el pecado era la muerte, el pago. Y este Dios venía para pagar nuestros pecados, rescatarnos del abismo de la destrucción, redimiéndonos para vida eterna. Esto sencillamente va más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra capacidad de entenderlo y de creerlo. Sin embargo, fue así. Dios hombre nació en forma humana de una virgen y nació como un bebé. Creció como cualquier mortal, con la diferencia que éste iba creciendo en estatura, en conocimiento y en gracia de Dios. Cuarta cosa que escribió Juan. Juan escribió que Jesús como hombre fue tentado en todo. Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida sin pecado en la carne y cumplió 5 puntos. Primero, demostró con su vida que como cristianos nacidos de nuevo podemos vivir diferente. Enseñarle a la gente que el hombre no puede dejar de pecar es una blasfemia y es una herejía. Jesús vivió una vida justa y esa vida justa está al alcance de todos los seres humanos para que con su muerte podamos limpiar todos nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él.
Jesús puede simpatizar con el ser humano en sufrimiento y también simpatiza con el ser humano en las luchas contra el pecado. Jesús reveló a Dios ante los hombres. Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 4 al 8, dice: ya saben, les dijo a sus oyentes, a dónde voy, y conocen el camino. ¿Dónde se iba Jesús? Arriba. ¿Y cuál es el camino que sus discípulos conocían? Él mismo, porque él había dicho: yo soy el camino. Por eso les dijo: ya saben dónde voy. Voy arriba. Y conocen el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se presenta al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre. Y desde ahora ya lo conocen, porque ya le han visto. ¿Y a quién estaban mirando? A Jesús. Otra vez estaba haciendo igual que el Padre, una unidad. Jesús tiene el poder y el deseo continuo de darlo para que todos puedan vencer el pecado. ¿Cómo? Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Cuando usted dice pequé, caí, Dios le responde: no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. O sea que las tentaciones son humanas. Pero Dios es fiel y Él no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Antes, junto con la tentación, te va a dar la salida para que puedas soportar o para que puedas huir. Y Juan escribió acerca de la muerte de Jesús. Hace más de 2000 años atrás, el Hijo de Dios caminó en medio de la concentración del pecado del mundo. Ese tiempo fue llamado el cumplimiento del tiempo, donde hombres malvados llevaron un plan macabro de llevar a Jesús al Calvario. Pero gracias a ese sacrificio se interrumpe la reacción en cadena del pecado. Sus manos en la eternidad llevarán las cicatrices de su sufrimiento, porque Él fue tratado como nosotros nos merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él se merece. Él sufrió la muerte que nosotros íbamos a morir, para que nosotros recibamos la vida que era suya. Por eso es que dice la Escritura: por sus llagas nosotros fuimos sanados. Así que la mente humana nunca llegará a comprender completamente el sacrificio, pero sí podemos aceptarlo. Y todo aquel que acepte el sacrificio del Calvario va a experimentar el gozo de un corazón cambiado. Cristo resucitado es un Cristo viviente, porque solo el poder de un Cristo vivo a través de la resurrección puede cambiar la vida del hombre y salvarla. O sea que la resurrección de Cristo es ejemplo y promesa para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a resucitar. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.